Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La oración que Dios escucha. La oración que Dios escucha. Y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 18, desde el verso 9 hasta el verso 12. Una parábola muy conocida seguramente por todos nosotros. En su Biblia se titula la parábola del fariseo y el publicano. Y el tema central de esta parábola es la oración. Por eso la hemos tomado como punto de partida para nuestro estudio de hoy, la oración que Dios escucha. Y dice así, hermanos, en esa escritura: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración, hermanos, es un tema inagotable. Tiene tanta importancia y tanta trascendencia que nunca se terminará de hablar de la oración. Su importancia y su trascendencia son tales que merecen que la examinemos cuidadosamente, pues es una de las armas más importantes que todo creyente tiene a la hora de enfrentar las pruebas y las dificultades en la vida. Pero la oración solo es efectiva cuando es dirigida a Dios. Y aunque nos sorprenda en principio, puede darse la situación de que aunque oremos con todo nuestro corazón, aunque levantemos nuestro clamor a viva voz, es probable que nuestra oración no esté dirigida a Dios. Y eso es precisamente el tema de esta parábola. 2 hombres están en el templo de Jerusalén, el centro religioso más importante del judaísmo en aquel tiempo. Y los 2 están ahí para orar a Dios. Y los 2 están ahí para clamar a Dios. Sin embargo, a uno lo va a escuchar al Señor y al otro no. ¿Por qué no va a escuchar a uno y al otro sí? ¿Por qué sucede esto si los 2 están clamando con toda la fuerza de su corazón? ¿Por qué es que va a escuchar al uno y no al otro? ¿Por qué es que va a responder a una oración y no a la otra? Esto es precisamente lo que nos explica esta parábola. ¿Por qué sucedió aquello? En primer lugar, porque el fariseo oraba para sí mismo y no para Dios. La oración del fariseo, como ustedes leyeron, incluyó aspectos muy interesantes. Este hombre está delante del Señor destacando la gratitud que tenía en su corazón por haberlo guardado de no ser como otros pecadores. Este hombre estaba delante de Jehová diciéndole: te doy gracias porque no soy como uno de estos desgraciados. Te doy gracias porque no soy como estos. Dios le había ayudado, según él, por lo que expresaba en sus palabras. Dios le había ayudado para que no fuera ladrón, ni adúltero, ni injusto. Y sobre todo le había librado de ser como aquel publicano despreciable. Él dice: gracias porque no soy como este publicano. Ciertamente en aquella sociedad el publicano era una persona quizá la más despreciable en toda la sociedad palestina. ¿Y por qué era tan despreciable? En primer lugar, porque siendo judío trabajaba para Roma, cobrando impuestos. Y encima a sus hermanos judíos les cobraba de más y con eso se enriquecían desmedidamente.
todos los publicanos eran inmensamente ricos a costa de la corrupción, a costa del abuso en el cobrar los impuestos a todas las personas que estaban obligadas a pagarlos. Por lo tanto, este hombre le dice: gracias, porque tú no has permitido que yo sea como uno de estos. Además, destaca él algunas de sus virtudes y le dice: gracias porque me has convertido en un hombre piadoso, que oraba y ayunaba regularmente. Él comienza a jactarse y a decirle: gracias porque tú me has hecho así. Me has hecho capaz de orar regularmente. Me has hecho capaz de ayunar regularmente. Además, doy diezmo de todo lo que gano. En pocas palabras, hermanos, este hombre le estaba diciendo al Señor: gracias porque me has hecho una verdadera joya. Gracias porque me has convertido en una maravilla. Gracias porque has hecho de mí la excelencia andando. Este hombre se jactaba delante de Dios de todo lo que había hecho Dios por él. Parece que este hombre no se daba cuenta, hermanos, de lo ofensivas que eran estas palabras para Jehová. No alcanzaba a entender él cuánto estaba denigrando la santidad, la majestad, la divinidad de Jehová al decirle estas cosas. ¿Por qué decimos esto? Porque si ustedes revisan su oración, este hombre le estaba diciendo: a mí me has cuidado de no ser todo eso. A mí me has guardado de no ser todo eso. Por lo tanto, automáticamente estaba diciendo: pero a este no lo cuidaste y por eso se ha convertido en eso. Y por eso es un desgraciado. Y por eso es despreciable, porque no te has ocupado de él, pero de mí sí te ocupaste. Gloria a Jehová. Porque de mí sí te ocupaste y me hiciste un hombre noble, maravilloso, magnífico, extraordinario, tu hijo preferido. Pero de este no te ocupaste para nada. ¿Por qué decimos que estas palabras eran ofensivas para Dios? Porque lo acababa de convertir en un Dios injusto. Lo acababa de convertir en un Dios que a unos les daba todo, los guardaba de todo y a otros los abandonaba para que se perdieran totalmente. Y a otros los dejaba a su suerte, que cada quien viera lo que hacía. Lo había convertido en un Dios que ya no amaba a todos por igual, sino que hacía acepción de personas. A unos los amaba y los cuidaba, a otros los despreciaba y los abandonaba. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese era el Dios del fariseo. Ese era el Dios a quien él oraba. Ese era el Dios en quien él creía. Este era el Dios que él había construido religiosamente, con sus propias ideas, con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, con sus propias creencias. Podemos asegurar entonces que esta oración del fariseo, aunque fue hecha quizá con mucha intensidad y de todo corazón, no fue escuchada por Dios. Y además hay un argumento claro en el mismo texto de que no fue escuchada por Dios. El verso 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Es decir, oraba para él, oraba para su deleite, oraba para su gozo, oraba para su satisfacción. No oraba para la gloria de Dios, no oraba para adorar a Jehová, oraba para adorarse a sí mismo. Oraba consigo mismo, hablaba consigo mismo. Dios nunca lo escuchó. Amén. Esto nos obliga entonces a preguntarnos: ¿a quién dirigimos nosotros nuestras oraciones? Todos estamos en el mismo templo y todos estamos buscando al mismo Dios y todos oramos al mismo Dios. ¿Nos escuchará Dios? Depende a quién estamos dirigiendo nuestras oraciones. Depende de cómo oramos. Si todas nuestras oraciones comienzan con yo, mí, quiero, dame, a mí sí, a este no, seguramente que Dios no nos va a escuchar. Seguramente que no estamos orando al Dios al que creemos andar buscando.
seguramente que nosotros también estamos orando para nosotros mismos. No quiere decir que no vamos a incluir nuestras necesidades en nuestra oración. Claro que sí, pero no va a ser lo esencial, no va a ser lo primordial. La oración es en primer lugar un acto de adoración a Dios. La oración es antes que nada el recurso a través del cual nosotros podemos venir a proclamar gratitud, admiración, alabanza, honra al Dios eterno, al Dios verdadero, porque a Él pertenece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Amén. La oración es un acto de adoración. Esencialmente es un acto de adoración. Antes que nada hemos de adorar a Dios. Al fin y al cabo, dice la Escritura, Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Cuando un creyente adora a Dios a través de su adoración, habrá de tener tarde o temprano la experiencia de que no será ni necesario compartir su necesidad, porque ha buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Adorar a Dios es la clave, y esto no lo sabía este hombre. La oración es primariamente un recurso de adoración, y adorar quiere decir declarar la grandeza, la majestad, la santidad, la soberanía, nuestra admiración por ese Dios tan bondadoso y tan misericordioso que nos ha hecho salvos. Cuando comenzamos nuestra oración adorando a Dios, podemos estar seguros de que Él nos va a escuchar. Cuando comenzamos nuestra oración declarando lo que Él es, lo que solo Él es, lo que solo Él puede, lo que solo Él sabe, lo que solo a Él le pertenece, estamos seguros de que la gloria de Dios va a descender en el lugar en donde estemos y su bendición se va a derramar sobre nuestras vidas. Amén. En segundo lugar, ya hemos establecido por qué no le respondió al al fariseo. ¿Por qué sí le respondió al publicano? Porque el publicano suplicaba por aceptación. Aquel pecador empedernido, el publicano era un pecador, hermanos, tan pecador que nadie dudaba de que era eso. Además, todo el mundo lo odiaba. ¿Y quién no odia a los cobradores de impuestos? Yo creo que no hay nadie que los ame. Pero el publicano, hermanos, como era tan corrupto, tan injusto, tan abusador, era terriblemente despreciable. Por lo tanto, mirar a un publicano, automáticamente se identificaba el publicano. ¿Por qué? Porque siendo tan rico, le encantaba exhibir su opulencia. Algunos historiadores dicen que las ropas de los publicanos muchas veces eran cosidas con hilos de oro. Y ellos exhibían, por eso la figura de Zaqueo subido en el sicómoro es sumamente cómica, porque pueden ver ustedes a un hombre vestido como una estrella de cine subido en un árbol. Era algo terrible eso, cómico, risible, porque ellos exhibían su opulencia. Entonces no solo los odiaba la gente por lo que hacían, por el daño que le causaba a todo mundo, sino por la forma en que exhibían su riqueza, por la forma en que se daban gusto, detallando cuánta riqueza había en sus vidas. Por lo tanto, despreciar a un publicano era cosa muy fácil en aquellos días. Venía natural. Salía del corazón de manera natural el desprecio por el publicano. Pero este hombre, reconocido pecador, dice el pasaje que hemos leído, entró en el templo y ni siquiera quería acercarse al altar. En el verso 13 dice más el publicano, estando lejos. Yo creo, hermanos, que el fariseo estaba en la primera fila. Porque dice, yo aquí le doy la mano al Señor. Yo aquí hablo con Él, trato con Él, nos abrazamos. Casi que somos iguales. Pero el publicano dice, estaba lejos. Él no se sentía, hermanos, de ninguna manera digno de acercarse a la santidad de Jehová. Todo lo que él pedía es
que fuera acepto a Jehová. ¿Qué es todo lo que él pedía? Acéptame, Señor, a pesar de lo que soy. Recíbeme a pesar de lo que soy. Ten misericordia de mí y déjame acercarme a ti a pesar de lo que soy. La conciencia de su pecado no le permitía ni siquiera levantar la vista al cielo. Dice el texto que no quería levantar la vista. Y aquella posición de adoración, hermanos, era seguramente la que se acostumbraba en aquellos días. Cuando leemos en la Escritura que alguien estaba en posición de adoración, estaba en una inclinación tan completa que casi besaba el suelo. Y en esa posición estaba este hombre delante de Jehová. Lean la posición del fariseo. Dice que él se quedó de pie, orgulloso, justo. Bueno, él ni siquiera se humilla delante de Jehová. Él se queda de pie y le dice: Señor, gracias porque soy una maravilla. Pero este hombre ni siquiera quería levantar su vista hacia el altar. Si habló de sí mismo, no fue para jactarse de su riqueza o de cualquier otra cosa. Si habló de sí mismo, fue para hablar de su pecado. Y esto es importante, porque hablar de los pecados propios no cuesta. Hablar de los pecados de otros es bien fácil. Si ustedes se fijan, el fariseo habló del pecado del otro y se dio gusto, se lo comió vivo. Pero de sus pecados no dijo nada. Porque hablar de los demás es fácil, pero hablar de nuestros propios pecados, eso es otra cosa. Este hombre habló de su condición. Este hombre expresó su condición. En otras palabras, el fariseo se sentía tan limpio cuando se comparaba con los demás pecadores que a todos los miraba hundidos en el pecado. Y solo él estaba fuera de aquel lodo cenagoso en el que todos se revolcaban. Solo él estaba con sus vestiduras limpias, intactas. Solo él estaba limpio. Él era tan santo y tan puro que bien merecía estar de pie delante de la presencia de Dios. Nada de humillarse, nada de arrodillarse, nada de inclinar la cabeza. Él era justo, bueno y santo, y por lo tanto bien podía estar de pie y con su frente muy en alto delante del Dios eterno. Qué gran diferencia entre estas dos personas. Seguramente el publicano había adoptado aquella posición de adorador, con lo cual expresaba su humillación delante de Jehová. Con razón Jesús hace una pregunta: ¿quién creen ustedes que salió justificado? El primero no, el otro sí. Él salió justificado, pero si le preguntáramos al fariseo: ¿y usted cómo salió? Yo salí perfecto. Yo salí maravillosamente justificado. A mí el Señor me dijo: ya te puedes ir para que no respires el mismo aire viciado de todos estos pecadores. Ya te puedes ir tranquilo a tu santidad. Ya te puedes ir tranquilo a tu perfección. Él no salió justificado. Al contrario, se condenó a sí mismo en su propia ignorancia. El fariseo cree haber salido súper justificado, pero en realidad lo único que había hecho era entrar en el templo y nada más. Nunca se comunicó con Dios. Nunca Dios escuchó nada de él. Nunca Dios escuchó una palabra de él, porque había orado para él mismo. Pero lo que este hombre nunca supo es que llegar a la presencia de Dios era un acto de adoración. La adoración es lo que abre las puertas para llegar delante de la misma presencia de Dios. Y nadie puede adorar a Dios cuando se adora más a sí mismo. Nadie puede adorar a Dios cuando se quiere tanto a sí mismo que no es capaz de renunciar a ese amor egocentrista para comenzar a amar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué nos dice esto a nosotros entonces? Que adorar a Dios es reconocer todo lo que Él es y lo que nosotros no somos. Él es santo, puro y eterno, nosotros no.
Venir a Él demanda humillación en el sentido de reconocer lo que somos. Somos imperfectos, llenos de debilidades, llenos de imperfecciones. Y cuando venimos a buscar a Dios y oramos a Dios, es precisamente para que nos fortalezca, para que nos ilumine, para que nos haga comprender nuestra realidad, para que fortalezca nuestra voluntad y comencemos a esforzarnos por transformar nuestra vida a partir de que Cristo nos ha hecho salvos. El Salmo 138, en el verso 6, dice unas palabras que todos ustedes conocerán bastante. Dios exalta al humilde, pero mira de lejos al altivo. Estas palabras son importantes en este tema que estamos tratando, porque no significa de ninguna manera que Dios ame al humilde y al altivo diga, a este no quiero ni verlo. Lo que esa escritura expresa en realidad, hermanos, es que el altivo se aleja él solo de Dios con su propia actitud. Dios lo mira de lejos porque no está cerca de él. Dios lo mira de lejos porque su mismo orgullo, porque su misma religiosidad vacía lo hace alejarse de la presencia de Dios. Pero Dios ama tanto al altivo como al humilde. Y Dios quiere salvar tanto al altivo como al humilde. Pero el humilde se aleja él mismo en su propia vanidad, en su propio orgullo, en su propio egocentrismo. Él mismo se aparta y se hace lejano de Cristo, cuando en realidad el Señor quiere tenerlo cerca de él. Como el fariseo, una persona puede estar en el templo y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Si no ha comprendido todavía que esta es la casa de Dios y que al templo se llega para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Que a su casa se llega para exaltar su nombre. Que a su casa se llega para llenarse de gratitud, para reconocer todo el favor que recibimos de Dios día con día, para afirmar convencidos junto con el apóstol Pablo que alejados de Dios nada somos, que alejados de Él nada podemos, que alejados de Él nada tenemos, porque Él es todo en nosotros y para nosotros, que si estamos en Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ese es el propósito de llegar a la casa del Señor. No es posible que pudiéramos cometer el error nosotros de caer en esta misma situación. Por lo tanto, para concluir, tenemos que asegurarnos de que nuestra oración sea escuchada. Y para eso tenemos que tener la certeza de que está siendo dirigida a Dios y no a nosotros mismos o a creencias o a supersticiones o a suposiciones. Esto solo se logra cuando entramos en un acto de adoración, porque la oración es adorar a Dios y el que adora a Dios es escuchado por Dios. Perdón. Por lo tanto, asegurémonos de que Cristo nos escuche. Adoremos a Dios y nuestra oración subirá a su presencia. Vamos a orar.